Bienvenidos familia, miércoles de serie, David, el nacimiento de un rey. Estamos ya en nuestra tercera sesión de esta fascinante temática que es la vida de este personaje, que recuérdalo, es la parte inicial, por eso se llama el nacimiento de un rey, porque esta serie va a terminar hasta que David, ¿verdad?, está próximo a ser coronado como rey de Israel. Sin en cambio nos estamos centrando en todo lo que es la preparación. ¿Qué se necesita para ser un rey? Bueno, lo hemos visto. Y bueno, te recomiendo que si te perdiste por alguna razón las sesiones anteriores, las puedas checar en el canal de videos para que tú puedas saber cómo va nuestro desarrollo. Bueno, este es el diagrama cronológico que hemos estado utilizando. Aquí, atención, apareció, ¿recuerdas nuestra primera sesión? Ahí donde ves la flechita. Eso lo llamamos la elección, ¿verdad? ¿La qué? La elección. David es ungido como ya, ¿verdad?, el rey de Israel ante los ojos de Dios. Eso ya ha sido. Sin en cambio, no quiere decir que eso iba a colocarse inmediatamente en el trono. Siendo un jovencito, lo vimos, esa fue nuestra primera sesión. La semana pasada, aquí aparece en pantalla, ya lo ves, con la flechita. Es el segundo evento porque vamos a ir respetando este orden cronológico que nos presenta la Escritura y lo conocimos como la espera. ¿La qué? La espera. ¿Por qué? Porque David le toca, algo que aprendimos la semana pasada fue que la espera nunca es pasiva, sino siempre es activa, si lo entendemos de la forma como Dios desea, ¿verdad? Y qué increíble, ¿verdad? Verdades vimos la semana pasada. Y sin en cambio, esto también es parte de lo que es el siguiente capítulo en la vida de nuestro personaje. De la elección pasa a la espera, y de la espera ahora vamos a ver que aparece aquí. ¿Ya lo viste? Bueno, yo creo que ya muchos al escuchar la oración saben que nos corresponde el día de hoy. He titulado la sesión del día de hoy, di conmigo, la oportunidad. ¿La qué? La oportunidad. ¿Sí? Otra vez, de la elección nos pasamos a la espera y de la espera a la oportunidad. ¿Por qué decidí titular la oportunidad? ¿Por qué no puse, si sabes que hoy nos toca ver, ya lo dije, ¿verdad? Uno de los pasajes más populares de toda la Biblia. Y la pregunta es, ¿quién no conoce la historia de David y Goliat, verdad? Yo he conocido personas que no tienen un contexto de iglesia, ni siquiera tal vez un acercamiento a las Escrituras, sin en cambio conocen esta historia. O sea, ¿por qué? Porque se ha hecho muy popular, ¿verdad que sí? Todos tenemos una idea. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a esta historia? En mi caso, ¿sabes cuándo fue? Desde que era niño, ¿verdad? Yo crecí en un ambiente de iglesia y la historia de David y Goliat se me contó por primera vez en salón de niños, ¿sí? Y bueno, tengo que decirlo, y me la contaron mal. Sí, o sea, no tengo un afán condenatorio contra la persona, pero qué importante, hay moraleja, todos aquellos que tengan un servicio de parte de Dios, sea cual sea, ¿sabes? Debes de prepararte, ¿sabes? Debes de siempre estar en sintonía, porque la improvisación, ¿cuántos saben que improvisar no es algo que glorifique a Dios? ¿Cierto o no? Y entonces eso es lo que me pasó en salón de niños, una improvisación de una maestra que dijo, bueno, ¿cuál les voy a contar? Bueno, es la que supuestamente se sabía, pero no se la sabía tan bien. Gracias a Dios, porque en mi casa me fomentaban a leer la Biblia y yo sí conocía la historia. Y bueno, ahí después te platico por qué lo digo, porque resultó en algo muy chistoso. Pero bueno, entonces yo creo que tú también conoces bien esta historia, ¿verdad que sí? Ojo, desde aquí ya Dios va a empezar a hablarnos, porque pude titularlo La batalla, ¿a poco no? ¿Es una batalla o no? Pude titularle La guerra, también. Pude titularle La adversidad, ¿cierto o no? Un gigante representa eso, ¿cierto? Pero ¿por qué decidí titular La oportunidad? Desde ahí yo creo que Dios quiere decirte algo, amada familia. A veces pensamos que cuestiones negativas, ¿verdad?,
que cuestiones que están lejos de el deseo que nosotros buscamos son circunstancias que a veces, sí, hay que decirlo, no son nada cómodas, ¿sí? Si a mí me preguntaran, tienes la decisión de seleccionar, yo diría, yo no quiero eso. ¿Quién quiere la adversidad? ¿Verdad? ¿Quién quiere las cuestiones negativas? Nadie. Pero lo voy a decir de esta forma. Pero he aprendido que todo lo que representa una adversidad en mi vida, si yo lo tomo como es, ojo, puede ser una gran, di conmigo, oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión. ¿Ok? Entonces, nuestra historia se centra en, abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, que es nuestro pasaje que nos corresponde el día de hoy, capítulo 17. Abre tu Biblia, capítulo 17 del primer libro de Samuel, tenemos al frente 58 versículos que los vamos a ver de una forma general, pero vamos a puntualizar donde tengamos que puntualizar. Y mientras llegas ahí, quiero decirte que esta serie va a ser enriquecida con algunas recomendaciones, ¿sale? Y en esta serie he decidido traerte recomendaciones literarias. ¿Te gusta leer? Bueno, ¿sabías que aquí en Creación de Vida nos encanta leer? ¿Sí? Y buscamos que cada vez más se integren más personas. ¿Sabías que tenemos un club de lectura? Bueno, en ese club de lectura tenemos la oportunidad de ir viendo diferentes materiales. Bueno, en esta serie te voy a traer varios libros, espero y me alcance el tiempo, que obviamente están involucrados con las temáticas que vamos a ir desarrollando. Y el día de hoy te traigo una primera recomendación de esta serie y lleva por título Goliat debe caer. Creo que ya no tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Quién no conoce, verdad? La historia, ya todos reconocimos que de alguna u otra manera sabemos. Pero ¿cuántos saben que Goliat debe? ¿Verdad que sí? Bueno, este autor habla de diferentes áreas en la vida de David que tuvieron que caer, porque él toma, sin el afán de spoilearte el libro, te voy a decir un poquito de lo que te puede esperar si accedes a este material, que lo que te puede enriquecer es que puedas ver que David, antes de llegar al enfrentamiento cara a cara o frente a frente, David ya había ganado la batalla. ¿Tú lo sabías? Qué interesante, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque David sabía dónde había puesto su mirada. ¿Y cuántos saben que a veces ya enfrentamos los gigantes, que hoy pueden ser múltiples, como lo oraba? Tú le puedes dar el título que tú quieras. ¿Qué representa para ti el día de hoy tu gigante? ¿Cómo se llama tu Goliat en esta noche? Yo creo que cada uno de nosotros puede responder. Pero ¿es verdad que sí le podemos dar nombre? ¿Cómo se llama tu Goliat, familia? Tal vez se llama temor, tal vez se llama adicción, tal vez se llama comodidad, no lo sé. ¿Cómo le podrías dar el nombre? Bueno, sabes, una de las cosas que me gustó de este libro es la perspectiva que le da a esta historia, ¿sí? Y me agrada porque el autor dice que no es un asunto, mira, a veces pensamos que David ganó porque tenía puntería, ¿cierto o no? Pues tomó 5 piedras y no fue, falló una, falló dos, fue la. Bueno, pues no es un asunto de puntería, dice el autor, es un asunto de que el autor dice de que David mantuvo sus ojos puestos en el único que puede derribar gigantes. Y entonces ahí yo te quiero decir el día de hoy, ¿dónde está puesta tu mirada? Puede ser que tienes el gigante enfrente, pero te digo algo, a lo mejor ya todavía no hay enfrentamiento y ya estás perdiendo. Porque a lo mejor tu mirada está puesta en, oh, qué grande está mi gigante. Y no has visto el tamaño
de tu Dios. Así que vamos a entrar en materia. ¿Ya estás ahí en primer libro de Samuel? Bueno, este pasaje lo he dividido en tres para poder entenderlo en tres diferentes puntos. Ahorita lo vas a ver en cómo he ido bosquejando este pasaje. Y dentro de esto vamos a ver, como te dije, la respuesta a qué nos referimos con esa oportunidad. Antes de comenzar a leerte, te digo que sí, a lo mejor has escuchado algunas cosas que también son populares y que giran en torno a esta historia. Mira, yo sí he leído varios comentarios, varias hipótesis, eso es lo que son hipótesis, otras son propuestas que tienen que ver con el enriquecimiento de lo que pudo suceder en este evento. Una de las, por ejemplo, que he leído es que cuando David estaba por enfrentar, ahí compuso un salmo, uno de los salmos muy populares. ¿No has escuchado esa teoría? ¿Verdad? Es una teoría, hoy en día hasta las películas lo hacen, ¿verdad? No es escritural, puede ser, es una buena propuesta. Hay otra propuesta, por ejemplo, de por qué David tomó 5 específicamente piedras, ¿no? Puede ser que tomó 3, ¿por qué no tomó 2, verdad? ¿Por qué 5? Bueno, hay propuestas que dicen, bueno, eso es verdad, la Biblia dice que Goliat tenía 4 hermanos, eran 5. Entonces, es una propuesta que dice, bueno, pues porque David sabía que al matar uno se iban a venir los otros 4, ¿verdad? Entonces dijo, uno para cada quien. Solo son propuestas. A fin de cuentas, pudo ser, ¿verdad? Pero no quiero ir más allá de lo que el texto bíblico nos dice. Entonces, vamos a empezar con los primeros 20 versículos. Yo los he titulado, mira, antes de ir ahí, te quiero traer algunas imágenes porque este evento, como te dije, es muy popular, ha sido retratado desde el ángulo de lo que es el arte, ¿sí? Estas son pinturas famosas, este está en Francia, ¿sí? Hay algunas más representativas en el asunto estricto de lo que aconteció. No quise traerlas porque no quiero herir susceptibilidades. A lo mejor algunos son muy sensibles. Había una que para mí estaba padrísima porque estaba David y tenía aquí la cabeza, ¿no? Y casi corriendo la sangre. Pero dije, puede que el auditorio sueñe pesadillas, ¿verdad? Y yo no quiero eso. Entonces dije, voy a traer algunas que mira cómo retratan este evento. Aquí lo ves bien, ¿verdad? Entonces todos sabemos la historia. ¿Por qué el mundo le agrada a David y Goliat? Porque tienen un afán, ¿verdad? Voy a decirlo así, de la esperanza de que el pequeño, ¿verdad? El que humanamente, voy a decirlo así, y es verdad, no tiene posibilidades, puede aspirar en algún momento a tener esperanza, ¿verdad? Y vencer a lo que es imposible. Bueno, esa es una lectura muy humana, ¿cierto o no? Sin en cambio, nosotros sabemos que la victoria, ¿de quién es? ¿La victoria fue de quién? ¿De David? En realidad fue una victoria ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, David y Goliat nos recuerda que las especialidades de nuestro Dios son esas, las imposibles. Y es lo que hoy vamos a ver a través de este relato. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo los primeros 20 versículos y a esta primera porción yo le llamo un gran reto. Claro. ¿Te gustan los retos? ¿Sí te gustan o no? O como dicen, le sacateas a los retos. ¿Sale? ¿No? ¿Seguro? Algunos dicen, depende cuál sea el reto, ¿verdad? Pues vamos a ver si este era un gran reto. Mira lo que enfrenta. A continuación, versículo 1, primer libro de Samuel 17. Los filisteos reunieron un ejército para la batalla y acamparon en Efedes Dadim, que queda entre Soco en Judá y Aseca, ¿sí? Filisteos es un pueblo, ¿verdad? Que la historia misma va a dejar en evidencia cómo fue uno de los principales enemigos, no de solo esta época, ¿sí? Del pueblo de Dios, de Israel, que fue una constante, ¿bueno? Entonces todo el panorama desde este versículo 1 pinta, ¿verdad? Que el reto se trata de que los enemigos, en este caso los filisteos, se están reuniendo. Y no se están reuniendo para juguetear. No se están reuniendo para bromear. Se están reuniendo porque la intención del enemigo es destruir. Familia,
La vida cristiana, se los hemos dicho muchas veces, no es un juego. No estamos jugando en la iglesita, no se trata de simpatizar por temporadas. La vida cristiana es un desafío, es un gran reto. ¿Por qué? Porque hay enemigos espirituales, hay enemigos constantes, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado constantemente en esta casa tiene que ver que tú y yo podamos comprender que sí, necesitamos entender que a lo que no voy a decirlo, nos hemos inscrito, es un desafío grande, es un reto abismal. ¿Te has sentido, de alguna manera, voy a decirlo así, ya en un poquito abrumado, vámonos definiendo de esa forma, frente al gran reto que enfrentas? A ver, yo quiero ver sus manos. Yo sí. Yo dimensiono, mira, no lo hablo solamente por ser responsable de esta obra, lo hablo en el sentido estricto de que ser cristiano, voy a decirlo, soy un pez que está nadando contra la corriente. ¿Tú no lo ves así? Que gran parte del sistema en donde yo estoy no compagina en la manera de pensar de Dios. De hecho, totalmente es contraria. ¿Tú te sientes en esa forma? Que caminas día tras día en una constante, ¿verdad? No sé, recuerdo si son los salmones o no, son los salmones, ¿verdad? Que tienen esa peculiaridad de nadar contra. Bueno, pues buenas noches, querido salmón. Si tú has sido fiel a Dios y no vas contra la corriente, entonces eres un salmón y tienes que sentirte bien en ese sentido, ¿verdad? De que estás haciendo lo correcto. Digo, que me critiquen, ¿verdad? Porque no compagino con la ideología de género, que me ataquen por ser defensor del matrimonio como Dios lo diseñó, ¿verdad? Y no lo contrario, porque en otra entonces yo estaría siendo ya no un salmón, sería parte de ¿qué? De todo lo que este mundo, ¿verdad? Se da. Entonces, familia, desde el primer versículo nos damos cuenta que el pueblo de Dios siempre ha tenido un gran reto. ¿Por qué? Porque el ser cristiano y el vivir en Dios representa un constante llenarse de enemigos, ¿sí? Los filisteos eran un enemigo y ahora se están juntando con una intención: seguir en su avance para poder destruir a Israel. Versículo 2, Saúl, ¿te acuerdas? Rey en turno, rey ya desaprobado por Dios, nunca lo olvides. En el momento que se ungió a David, Saúl ya era, bueno, desde el hecho, si nos vamos atrás, que Saúl desobedeció, ahí quedó totalmente. ¿Te acuerdas el término que vimos la semana pasada? La ira de Dios. ¿Que le cayeron relámpagos a Saúl? No, Dios se apartó de él. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, ¿ok? De modo, verso 3, que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos. Ve imaginándote la escena, separados por un valle. Versículo 4, luego Goliat, atención, ahí está el nombre de nuestro personaje, de nuestro gigante. Lo vamos a ver, dice un campeón filisteo de Gad. Este término campeón filisteo, Gad era una de las principales provincias de los filisteos, vamos a decirlo, era la meca de los enfrentamientos cara a cara. ¿Sabías que un campeón era el término que se le daba a aquellos? Bueno, lo vemos tal vez si te gustan a ti las películas de acción y que de repente dicen, bueno, aviéntame al mero mero contra el otro del otro bando, el mero mero, y se enfrentan, ¿sí? Bueno, esos enfrentamientos en este tiempo eran muy populares. Ahora, pero no eran enfrentamientos, por así ver, que como fuercitas, eran enfrentamientos a muerte. Solamente salía un sobreviviente. Y nuestro sobreviviente es no nada más un sobreviviente, es el campeón. ¿Sí me doy a entender? Es decir, ¿cuántas batallas cara a cara, frente a frente había tenido Goliat? Muchísimas. ¿Cuántas había matado? Muchísimos. ¿Sí? O sea, no estamos minimizando, ojo, el potencial, por así llamarlo, de nuestro enemigo. Ojo, hay que reconocer y hasta la justa medida
que lo que enfrentamos o a los gigantes que nos enfrentamos, amada familia, no son cosa fácil. ¿Bien? Si fueran cosa fácil, la pregunta es ¿por qué no los vencemos? No, no está en nuestras fuerzas vencerlos. Nos superan, ¿cierto o no? Nos hacen ver tal vez tan necesitados. Y yo creo que aún, mira, voy a decirlo así, Dios permite que podamos percibir eso para darnos cuenta que necesitamos de su ayuda. Ya te das cuenta que la oportunidad empieza a tomar sentido. ¿Cómo yo me daría cuenta si esto no se me presentara? ¿Cómo yo me daría cuenta que necesito y que estoy a las manos de un Dios que quiere hacer su voluntad en mi vida si yo, o mejor dicho, no se me presenta jamás algo que atente contra mi seguridad? ¿Cierto? ¿Cómo yo podría reconocer que Dios puede librarme? ¿Librarme de qué? Si no hay una atadura, si no hay algo que me esté obstaculizando. No estoy potencializando el valor del enemigo, no estoy potencializando el hablar en desmedido de las cosas que el enemigo hace, sin en cambio estoy reconociendo que yo necesito de Dios, que el pueblo de Israel necesitaba de Dios, porque frente tiene a un Goliat que es campeón filisteo de Gat, y escucha cómo salen entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel, y ojo, medía, dice la NTV, medía casi 3 metros de altura. Hoy he estado viendo las diferentes comentarios que hablan acerca de las diferentes propuestas. No podemos decir con exactitud, no tuvieron una cinta métrica, ¿verdad? Para decir, a ver, ¿verdad? Sin en cambio, por las medidas antiguas que se hablan entre codos, se puede llegar al día de hoy que probablemente Goliat medía 2 metros con 73 centímetros. Otros dicen que un poquito menos, ¿verdad? Pero vamos a decirlo, era una cosota. Bueno, en nuestro auditorio no podría entrar, ¿sabías? O sí, pero se iba raspando la cabeza. Ok, bueno, sale de las filas y el versículo 4 dice, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos, nada más eso. Imagínate la musculatura de este hombre. Sí, estaba tremendo. Versículo 6, también tenía puestos protectores de bronce en sus piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. Ve nada más, verso 7, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, nada más. Mira, atención en esos detalles porque eso te habla de qué, del nivel de peso que este hombre cargaba, ¿sí? Te habla de todo lo que tenía, ¿verdad? En su armadura, por así decirlo. Y dice, y su escudero iba delante de él. O sea, vamos a decirlo, iba bien armado, ¿cierto? Iba súper bien armado. Entonces, eso te empieza a dar cuenta del nivel de magnitud que tiene nuestro adversario. Eso habla del gran reto que estamos enfrentando. Nuestro enemigo, voy a decirlo así, no viene improvisado, hablando de lo que te decía hace un momento, de lo que a mí me tocó ver. Nuestro enemigo se prepara, ¿sabías? Tiene un plan para aniquilar nuestras vidas y lo va haciendo de forma ordenada, sistematizada, y todos los días va y desgasta. ¿Tú crees que la persona que cae, por ejemplo, que para nadie sería grato escuchar, fue de la noche a la mañana? Hoy caí, ¿verdad que no? La pregunta es, ¿qué estuvo sucediendo en todo el qué? En todo el proceso donde el enemigo estuvo insistiendo. Llegó al punto hasta que lo desgastó y se ve evidente la caída. Bueno, todo eso podemos ver en estos versículos que nos hablan de cómo Goliat venía. O sea, ¿tú crees que la narrativa bíblica, solamente es para presentarnos datos que no nos interesan? No, es para presentarnos una verdad espiritual que nos dice: nuestro enemigo viene armado,
es poderoso, está más allá de nuestras habilidades humanas el poder enfrentarlo y viene con toda la intención de aniquilarlo. Para todos aquellos que piensan, ¿verdad? Que esto no es así, esto a mí no. No, definitivamente tú y yo debemos de percibir cómo estamos viendo, ¿verdad?, a nuestro enemigo. Sin en cambio, recuerda, tenemos que tener la actitud correcta. Versículo 8. Y aquí empieza la obra. Mira, una vez que presenta cómo está, voy a decirlo así, su composición, ahora vamos a ver su efecto. ¿Qué es lo que hace Goliat? Versículo 8. Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Alguien sabe qué es ese término? Mofándose de los israelitas. ¿Sí? Una burla, un escarnio. De acuerdo al Salmo número 1, ¿qué dice acerca de estos que se burlan, estos burlones? ¿Sí? Una cosa es ser, como dicen, medio chistosito, pero otra cosa es ser un escarnecedor, un burlón. Eso es interesante percibir que una de las características de Goliat era esto, ¿verdad? La mofa contra los israelitas. Y hace una primera pregunta, mira, dice, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. Hace, como dicen, evidencia de sus credenciales, ¿no? Pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Y ve nada más la siguiente declaración que va a enunciar Goliat. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Un reto, un gran reto. Goliat empieza a invitar, por así decirlo, a que vengan y peleen contra él. Y después agrega, voy a decirlo así, lo que sería las cláusulas o el desafío que está proponiendo. Dice el verso 9, si me mata, entonces seremos sus esclavos. Mira qué conveniente, ¿verdad? Él sabía que no era, vamos a decirlo, cualquier cosa. Pero si yo lo mato a él, ¿qué dice? Ustedes serán nuestros esclavos. ¿Cómo ves? ¿Percibes la manera de operar de nuestro enemigo? ¿Percibes la manera de cómo intimidarte? ¿Cuáles de las primeras cosas con las que Goliat apela al pueblo de Israel? Lo trata de llenar de temor. ¿Por qué? Porque enfrentarse contra el campeón de los filisteos era una tarea que, vamos a decirlo, tenía todas las de perder. ¿Por qué lo digo? También porque conozco lo que viene. Ve lo que dice Saúl, versículo 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, ve cómo lo traduce la NTV, quedaron, ¿cómo? Aterrados. Una cosa es tener miedo, ¿cierto? Es como dicen, más o menos así como que sí me impresionó. Pero otra cosa es quedar aterrado. Y voy a repetir, no es para menos. Ya viendo un poquito de todo lo que acabamos de leer, de lo que escuchamos acerca de Goliat. Quedaron aterrados y dice, y profundamente perturbados. Y ahí es donde muchos llegan a la conclusión, ¿cuántos saben? Que una de las mejores y más eficaces formas que el enemigo avanza en nuestras vidas es cuando le damos el lugar por medio del temor. Autores cristianos han definido el temor es tenerle fe al enemigo. ¿Y cuántos saben que cuando tú ya cedes una parte de eso, el enemigo va avanzando? ¿Cierto o no?
¿Qué te aterra, amada familia? ¿Qué puedes hoy decir que está en constante? Tal vez dices, no al punto de aterrarme, pero sí está ganando mucho terreno en mi vida. ¿Qué puede ser lo que hoy te está preocupando de más? Y cuando hablamos de preocupación de más, es un énfasis mucho más en lo que a veces, ¿verdad?, va a suceder. ¿Qué te carga tanto tu corazón? ¿Qué es lo que hoy puedes reconocer que está llevándote a lo que representaría algo que te esté perturbando? El enemigo sabe la estrategia. Y Goliat sabe que con esas declaraciones el pueblo de Israel, ¿verdad?, va primeramente a conflictuar de forma interna. ¿Quién se va a aventar? ¿Quién va a tener el valor? Y más por lo que acabo de decir, porque si yo muero, todo Israel va a terminar siendo esclavo. Hasta este versículo parece que no hay esperanza, ¿verdad? Los primeros 11 versículos nos dicen cómo está el panorama. Ahora entiendes por qué es un gran reto, ¿verdad que sí? Definitivamente. Mientras tanto, ¿dónde está nuestro personaje? 11 versículos, voy a decirlo así, y no lo han pelado. ¿Y sabes por qué? Porque aquel que Dios decide usar, como lo vimos la semana pasada, no está perdiendo el tiempo. David no estaba en las maquinitas. Ya me delaté, ¿verdad? Eso ya es muy noventero. David no estaba distante. David estaba sirviendo. Y sabes, lo primero que veo, lo vimos la semana pasada, es que cómo es esa espera una oportunidad para servir. Efectivamente, versículo 12. ¿Dónde está David? Ve lo que nos dice. Ahora bien, David era el hijo, aparece nuestro personaje, era el hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab, Simea, ya se habían unido a los ejércitos de Saúl para pelear con los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero ojo, presta atención, porque es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, que está frente a un gran reto y que sabe que la mejor preparación es estar sirviendo. Versículo 14. No, perdón, versículo 15. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. Wow. Primer principio. Servicio. Me encanta cómo lo traduce en ETV. Iba y venía. ¿Qué quiere decir? ¿Andaba en la chorcha el muchacho? ¿Andaba ajeno? ¿Era un vago espiritual, por así decirlo? No. Iba y venía. Iba y venía. Familia, porque en el ir y venir está nuestro entrenamiento. En el ir y venir lo que no sabes es que Dios está preparándote para un gigante. En el ir y venir en el servicio a Dios, lo que no te das cuenta es que Dios está forjando tu carácter. Lo más difícil es que tú hoy puedas reconocer que tú no estás yendo y viniendo. Lo más triste es que tal vez tú estés totalmente ajeno a sus planes y propósitos. Yo te quiero preguntar, amada familia, ¿tú puedes reconocer que estás yendo y viniendo? ¿En qué? ¿En lo que Dios te tiene? Para que para cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? David estaba yendo y viniendo para ayudar a su padre. Él estaba, digamos, enrolado en su actividad. Y no hay algo que más, ¿verdad?,
pueda impactar mi corazón, al menos lo digo de forma personal, aquellos que se mantienen fieles en lo que se les ha comisionado. La verdad, en estos días hay un evento que me invitaron no a participar, pero sí a poder asistir, porque una sociedad va a honrar la vida de siervos pastores próximamente en la Ciudad de México. Se llama Héroes de la Fe. No es un evento atípico, porque dices, ¿de cuándo acá se puede resaltar la obra de hombres y mujeres que han servido por años? Y son hombres y mujeres pioneros, voy a decirlo, no tienen canales de YouTube, no son streaming, muchos de ellos, ¿verdad? Ni siquiera los conocemos, ¿verdad? Por así decirlo, porque no son populares. Pero ¿sabes qué? Llevan años yendo y viniendo, décadas sirviendo al pueblo de Dios. Hay muchas historias detrás de eso. Me mandaron solo algunas partes de sus biografías. Tremendos. Y yo dije, wow, eso voy a decirlo, aviva mi corazón, porque puedo decir, sí hay héroes al día de hoy. Todavía hay héroes en este mundo que hacen una labor abnegada, que no le están posteando en Instagram, ¿verdad? Y que están siendo fieles. Porque ante los grandes retos, familia, voy a decirlo, número uno, tú y yo tenemos la oportunidad de ¿qué? ¿La oportunidad de qué? De servir, yendo y viniendo. Versículo 16. Entonces aparece nuestro personaje, pero ya viste en qué condiciones aparece nuestro personaje. No estaba ahí sentadito, ¿verdad? Si no, échame el Goliat ya. No, él estaba en su rollo, por así decirlo. Y ahora entonces regresa a la escena a ver lo que Goliat sigue haciendo. Vuelvo a repetir, porque la obra del enemigo no se detiene, no se pausa. Es insistente, va continua. Tú y yo podemos hacer pausa, pero te voy a decir algo, nuestro enemigo no duerme. No hay treguas para él. Él tiene un solo objetivo: destruirte. Versículo 16. Durante 40 días. El número 40 en la Biblia es un número bastante, más allá de ser simbólico o de tener muchos asuntos, un principio en esos 40, porque hay muchos eventos que se desarrollan en un lapso de 40 días. Aquí lo podemos ver que es una constante de este hombre haciendo puntualmente una cosa. Míralo, percíbelo. Cada mañana, otra vez, y cada tarde. ¿Tú crees que nuestro enemigo dice, no, hoy no, porque está lloviendo? ¿Verdad que no? ¿Tú crees que nuestro amigo no, porque pues ya van a entrar los niños a la escuela, ¿no? Y está complejo eso de los miércoles. No, nuestro enemigo no le importa nada de eso. Goliat dice cada mañana y cada tarde. Otra vez, ¿ves perseverancia? ¿Ves una diligencia? Muchas veces una perseverancia y una diligencia que necesitamos entre nosotros. Y mira lo que hacía. Se paseaba, imagínate, yo me lo imagino, dice, dándose aires delante del ejército israelita. Híjole, como decimos, ¿no? Oh, no te dan ganas así como que, oh. A mí sí me da, como decirlo así, un enojo ver cómo Dios está deteriorando. Voy a hablarlo en el concepto global y estricto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque sí, yo había Goliat que se está paseando frente a la iglesia. Concepto global del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos saben, voy a decirlo así, que el enemigo es cínico? ¿Sí?
¿Verdad que sí? Y que a veces como iglesia estamos, ¡ay! Por eso a veces me da, oh, ¿por qué? 40 días este tipejo se paseaba. Y mira, versículo 17. Un día Isaí le dijo a David: toma tu canasta de grano tostado y estos 10 panes. Mira, siempre he dicho que cada vez que hay la oportunidad, cuando se da, siempre una persona que está en el momento justo, entendiendo el tiempo de Dios, debe entender, escucha bien, siguiente principio, que el servicio también representa, número 2, una oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer. ¿Qué hubiese sido si este chico era un medio rebelde? Manda otro. ¿Sí? Pues estaríamos hablando de otra historia. Respóndelo tú, amada familia. ¿Qué tan presto eres o estás haciendo para obedecer la voz de Dios? Cuando Dios te dice, es aquí, es allá, es por aquí, es en este momento. ¿Cuánto está tu obediencia siendo pulida? Y hablo de cosas, mira, porque si la obediencia fuera solamente de cuestiones gratas, pues todos estaríamos los más obedientes del mundo. Pero yo te quiero decir al día de hoy, hay muchas cosas, y lo digo con sinceridad, al menos en mi caso, que yo no me agrada mucho, voy a decirlo así, de mis autoridades espirituales. Censuren eso, por favor. ¿Y sabes? Ahí está la grabación, digo, obedezco. Familia, porque la obediencia a Dios, ¿cuántos saben que hace la diferencia? ¿Cierto o no? Un corazón obediente. Mira, David no solo está en el momento justo, haciendo lo que tenía que hacer, tiene la actitud correcta. Entre escena, regresamos al texto, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército de Israel en el valle de Ela, peleando contra otros filisteos. ¿Qué le dijo? Dale esos 10 pedazos de queso a su capitán, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Y no está en el texto bíblico, pero yo creo que David dijo, Señor, sí, Señor. ¿Cierto o no? Wow, porque eso es lo que hace un siervo. Un siervo obedece, no cuestiona, no, ay, ¿por qué no mandas a otro? Ay, ¿por qué? ¿Cuánto de nosotros en esa intención a veces hoy podríamos estar ya perdiendo la batalla por no ser obedientes? Buenas noches. Todavía ni siquiera nos ponemos enfrente del Goliat y ya podemos estar perdiendo por no ser obedientes. Eso es el gran reto que tenemos frente la oportunidad otra vez de ¿qué? De servir y una oportunidad de ¿qué? Ok, familia, pero para un gran reto, número 2, di conmigo, necesitamos, dilo fuerte, necesitamos, no lo dices fuerte, necesitamos una gran actitud, sí, como esa. Familia, ¿por qué constantemente te hago y háblale y grítale y dile? Porque tu actitud cuenta. Buenas noches. Porque si alguien viene a dormir, te digo algo, mira, con amor y cariño, mejor regrésate a tu casa. Ahí estás más cómodo y no hace frío. Si no te interesa, next. Vamos a dejarle este lugar a los que sí le interesa. Familia, la actitud es todo. Así como hay pésimas y terribles actitudes, que a veces, ¿verdad?, somos conocidos por esas. Qué terrible.
hay también grandes actitudes, ¿verdad que sí? Preciosas actitudes. Un corazón, ¿sabes? Muchas veces yo he visto esto y no solo lo he visto bueno, lo he visto que lo dicen en los libros, pero yo lo he visto en la vida diaria. Los autores dicen que una actitud revela cómo está el corazón. Y yo he visto eso. Que muchas cosas, familia, que tú haces para Dios, revelan cómo está tu corazón para Dios. Y la verdad es que yo doy gracias a Dios porque la gran mayoría de ustedes tienen una gran actitud. Esa es la verdad. Para con Dios, para con su obra, para lo que Dios quiere seguir haciendo en sus vidas. Familia, frente a un gran reto, número 2, necesitamos una gran actitud. ¿Qué actitud es la que David tiene? ¿Qué es la actitud que vamos a ver los siguientes versículos? ¿Cómo van a ir desarrollando esta narrativa? Versículo 20. Así que temprano, a la mañana siguiente. Wow. No dijo, y luego, papá, sí, pero cuando yo quiera, no. Tempranito. ¿Cuántos saben que no está en la Biblia? Pero el que madruga, ¿verdad que sí? Hipótesis, ¿verdad? Digo, David también venció porque Dios le ayudó porque madrugó. David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Wow, también me encanta porque son detalles, familia. La responsabilidad que Dios nos ha dado no voy a decirlo, no se desestima, no se deja aventada. Se delega. David dejó. ¿Cuántos sabían que Dios le había dado en ese momento ser la función de un pastor de ovejas, verdad? Y lo hacía bien. Y ahorita vamos a ver que también lo hizo, que cuando tenía que enfrentar a un gigante y cuando otros lo menospreciaron, no me quiero adelantar, da como referencia su entrenamiento frente a un león y frente a un oso. Las deja al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Bien, imagínate la escena, ¿no? ¡Wow! Ver cómo, él voy a decirlo, él no figuraba, pero ¿cuántos saben que para Dios ya estaba todo orquestado? Tal vez ahorita dices, no veo ni cómo voy a hacerlo. Bueno, para ti no, pero Dios ya lo tiene. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Mantenernos en la línea. Ya vimos 2 principios: servicio y obediencia. Para que ahorita continuemos con lo siguiente. Después, tan pronto, versículo 24. Bueno, versículo 23. No es cierto. Desde el 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir a las filas para saludar a sus hermanos. Verso 23. Mientras hablaba con ellos, ahora sí, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las tropas filisteas y en ese momento, mira lo que pasa. Esto ya deja de ser una incógnita para David. Ahora David escucha. Dice, David lo escuchó gritar. ¿Qué lo escuchó gritar? Pues lo mismo, ¿verdad?, que había estado gritando. Sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Ven nada más. Versículo 24. Tan pronto como las tropas israelíes lo vieron, ¿cómo estaba? No solo ve el gran reto que tiene, ve cómo el ejército está saliendo despavorido. ¿Cuántos saben que tal vez un jovencito, bueno, que en esta etapa, como muchos eruditos pueden llegar a una hipótesis, no rebasaba los 15 años? Un niño.
¿Cuántos ven un niño y dicen, pues si todos están corriendo, la gente adulta, yo también, ¿no? ¿O no? Pero esa no es la gran actitud. Una gran actitud es el que marca totalmente la diferencia cuando todos están haciendo lo contrario. No es que todos dicen groserías en mi trabajo, pues yo también. No, señor, yo marco la diferencia. No, pues es que todos en mi familia son bien trans, pues yo me uno. No, señor, yo marco la diferencia. Esas actitudes se necesitan para todos los David que Dios está forjando para este tiempo. Ve la actitud que él tiene. Versículo 25. ¿Ya al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día de Sefer Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Es decir, conviene así, anímense, ¿no? Versículo 26, atención. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano? Mira la pregunta de David. Al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Wow, me impresiona. ¿Notas un toque, no de un valentón, pero de un hombre, voy a decirlo así, entendido? ¿Lo notas? ¿Cuántos saben que el enemigo avanza a medida que nosotros le permitimos? Buenas noches. Versículo 27. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Viene una gran parte, la primera que percibo en estos versículos. Versículo 28, pero cuando Eliab, el hermano mayor, ¿cuántos tienen un hermano mayor como Eliab? A ver, levanten su mano. ¿No? Yo doy gracias a Dios por los hermanos. Yo no soy hermano mayor, pero doy gracias a Dios por los hermanos mayores, ¿verdad? Pero los hermanos mayores muchas veces, ¿verdad?, tienen esa tendencia, ese, voy a decirlo, síndrome de Eliab. Así que hoy puedes llegar a tu casa y le puedes decir, si tú conoces a tu hermano, dile, hola, ¿cómo estás, Eliab? Ok, ¿por qué? ¿A qué me refiero? Ahorita lo vas a entender. El hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se enojó. El hermano mayor cree que ese es el papá, ¿verdad? Y empieza a decir, no, ¿y por qué hiciste? No hiciste, ¿no? ¿O no? Se ríen porque lo reconocen. Y bueno, los que no se ríen son hermanos mayores. Ok. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunta Eliab. Lo reclama. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Ahora, vuelvo a repetir, ¿David fue negligente? No, el texto fue claro. David había que delegado. La respuesta era pues donde deben de estar y a lo mejor hasta lo están haciendo mejor. Eso hace un buen líder, ¿cierto o no? Y ve cómo lo etiqueta a su hermano. El hermano mayor, ¿verdad?, siempre va a menospreciar muchas veces la inexperiencia. El hermano mayor va a tener esa tendencia de decir, bueno, yo te llevo recorrido, probablemente es verdad, ¿sí? Sin en cambio, ¿verdad?, lo etiqueta de una forma, voy a decirlo así, injusta. Ve cómo le dice, conozco tu orgullo y tu engaño. ¿Tú crees que había orgullo y engaño en David? No. En realidad solo había una disposición de servir, ¿verdad? Y de ser obediente ¿a quién? A su padre. Solo quieres ver la batalla, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Versículo 29. ¿Qué hice ahora? Contesta David. Solo hacía una pregunta. Entonces, versículo 30, caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Verso 31, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Wow.
¿Cuántos te das cuenta que esto se va orquestando desde el plan divino? Cuando voy a decirlo así, se van abriendo las oportunidades. Recuerda, ¿cómo se llama esta sesión? La oportunidad. Y sabes, aquí vamos a ver lo siguiente. David está en la antesala de una gran oportunidad. ¿Y sabes cuál es esa gran oportunidad? Recibir de Él. ¿Qué es recibir de Él? ¿A quién me refiero? ¿Quién es ese Él? Con mayúscula. ¿Quién es? Dios. Porque David, voy a decirlo así ahorita con las palabras de Saúl, David no tenía nada que humanamente, agrego, pudiese hacerle frente a Goliat. Pero agrego, pero tenía lo más grande, lo tenía él. Familia, eso hace la diferencia. Humanamente tú no puedes enfrentar al Goliat que te está amenazando. Humanamente tienes todas las de perder. Humanamente te van a dar una paliza. Humanamente estás descalificado. Tú no ganas la batalla por tus propios méritos. Grábate eso. Tú no ganas la batalla por tus propios recursos. Ganamos la batalla por quien está en nosotros. ¿Quién está con nosotros? Alguien dele un aplauso al Señor, porque si tú crees esa verdad, estás apuntalándote a lo que será tu próxima victoria. David tenía la más grande oportunidad: recibir la obra que Dios en su soberanía lo iba a elegir a él. Viene ahora Saúl y ve la manera, la actitud de este jovencito, un chamaquito menos 14, 15 años. No te preocupes por ese filisteo. ¿No sería el rey diciéndole mejor a un habitante? No, es un niño diciéndole a quien se supone que tiene que cuidar al pueblo. ¡Wow! No te preocupes por ese filisteo, le dice David a Saúl. Que dice: yo iré a pelear contra él. Wow. Impresionante, ¿sí o no? Pero, familia, siempre habrá, como dicen, la forma de tratar de desilusionar. No te extrañe, ¿verdad? Que frente a la mejor sí una firme convicción de lo que quieres hacer, la respuesta que sea, se burlen de ti. Es una burla. Te menosprecian, ¿verdad? Así, ¿no? Saúl, ve cómo lo dice la NTV. No seas niño, ¿cómo crees? No hay forma. Y ya lo dije, humanamente sí, tenía razón Saúl, humanamente. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Está mintiendo? No está mintiendo. Porque recuerda, la fe no es aquella que se coloca de forma valentona. Esa es otra cosa. No. La fe es la oportunidad de recibirla, y la fe es la dependencia que tenemos en Dios, no la forma en la que como nos somos. Hay gente, escucha, que ha confundido esto y por aventarse precipitadamente en sus emociones ha quedado avergonzada. Familia, una cosa es tener fe y otra cosa es ser un valentón. ¿Me estoy dando a entender? ¡Ay, Dios va a proveer! Pero espérate, pero tu administración está hecha bolas. ¿De dónde vas a sacar para pagar? El Señor es mi proveedor, eso no lo dudo. Pero Dios está en el completo orden de que nos ha llamado a ser buenos administradores.
Y hasta el día de hoy, yo sé que 2 más 2 da 4, ¿cierto? Pero ¿qué crees? Tú debes 5 y entran 3, ¿verdad? Y yo veo que la multiplicación de los panes y los peces fue un asunto, bueno, pero familia, no desvinculemos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo debe ser entendida la fe? A ser un valentón, arriesgado, aventurado, como le podemos llamar, que actúa por emoción. David no estaba haciendo eso. David insiste. ¿Por qué me doy cuenta? Por la insistencia. Si David hubiese dicho, bueno, pues ya lo dijo el rey, ¿no? Con permiso, buenas tardes, ya me voy. Mi papá me mandó. Ya nos vemos. Versículo 34. David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Aquí está lo que te decía hace un momento. Cuando un león, un oso vieron para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y ve qué actitud. Y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Sabes? Aquí encuentro la segunda oportunidad que David toma. No solo una oportunidad de recibir de Dios, también veo una oportunidad de pasar por alto la crítica. ¿Fue dura la crítica que recibió? ¿Cuántos saben que hay críticas que a veces nos pueden decir, con esta crítica mejor me sepultan? ¿Cierto o no? ¿Te has sentido? Me dieron hasta para llevar. Y sabes, tú y yo debemos de entender, familia, que todos en su momento vamos a estar expuestos a la crítica. ¿Sí? Y gózate, ¿sabes por qué? Porque solo critican a aquellos que están haciendo algo. Los que no hacen nada no son criticados. ¿Quieres mantener una tregua con el enemigo? No hagas nada. Recuerda que mientras tú no haces nada, él sí avanza. El punto no es si eres o no criticado, el punto es cómo reaccionas a la crítica. No puedes. No, estás muy tonto. No, estás. ¿Cómo puedes pasar por alto la crítica? Con lo que Dios ha hecho, familia, en tu vida. David solo resaltó algo, lo que Dios ha hecho. ¿Tú crees que David estaba dando cuentos chinos, como dicen? Historias de vaqueros, leyendas urbanas. No, David estaba evidenciando quién estaba con él, ¿verdad? Que había sido entrenado, que esa función que Dios le dio de ser un pastor de ovejas lo hacía bien y peleaba por su rebaño. Es lo que hace un pastor. Un pastor cuida al rebaño, lo defiende de las amenazas, lo defiende de todas esas fieras que quieren devorar a las ovejitas. Eso es lo que hace un pastor. Lo estaba haciendo bien. Aún a pesar de la crítica, necesitamos pasar por alto esa crítica y no enfocarnos. Ojo, si David se hubiera enfocado solamente en lo que Saúl estaba poniendo, pues decir, sí, estoy chavo. 2, sí, está más fuerte, está más alto, y todo otra vez. La mirada puesta en su gigante. ¿Cómo ves hoy tu gigante? Pero David nunca puso su mirada en el gigante. ¿Sabes dónde puso su mirada? En su Dios. Pon tu mirada en Dios. Deja de ver ya el gigante. Deja de ver todo aquello que te está pasando, que te dicen no vas a lograrlo. Porque el éxito de la siguiente, tercera y última etapa, otra vez, número 1, frente a una, ¿qué? ¿Cómo es el reto? Un gran reto. David tuvo una gran actitud.
Porque una vez que tomamos, ve qué actitud, también es esto, vencer, ¿sabes el qué? ¿Qué es el menosprecio? Menosprecio. Tener valor, menos valor. Decir, nulificar y poner en muy baja estima tal vez a la persona. Eso es menospreciar. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que no debemos de qué, de hacer acepción de personas, porque eso es un menosprecio. Es más, la Biblia también nos enseña que debemos de mirarnos, ¿verdad?, en la justa medida, ¿verdad?, en la que debe de ser. Y David también vence. Mira, te das cuenta que David ya va venciendo sus obstáculos, porque antes de Goliat, antes del mano a mano, antes del cara a cara, tuvo que vencer ciertas adversidades que están en el mismo recorrido. Tu gigante tiene un camino, voy a decirlo así, trazado, y tal vez te quiere llevar al punto de que te enfrentes ya vencido. David ha vencido, su actitud lo ha llevado a vencer la crítica y a vencer el menosprecio. Porque ante otra vez un gran reto se necesita una gran actitud. Y solo así esto va apuntalando, tercer y último. Di conmigo, una gran victoria. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Solo así, solo así. Terminamos. Y entonces ha llegado el momento. Después Saúl le dio a su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se los puso, reconoció, se ciñó la espada y probó un par de pasos porque nunca antes había vestido como algo semejante. No pudo andar con eso y le dijo, ¿verdad?, respetuosamente: Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. Y a continuación tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle por las luchas contra el filisteo. Y esto, qué mejor película ni qué nada, ¿verdad? Esto es imagínate, ya viene la confrontación. Goliat caminaba hacia David como con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Lo ve, verso 43, y le dice: ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Otra vez, David ya había pasado, ¿qué? El menosprecio. Mira, qué escuela, porque antes ya lo había menospreciado Saúl, y ahora Goliat, cuando lo ve, lo menosprecia. ¿Cuántos saben que David ya había ganado esa batalla? Porque en una victoria, familia, solo estás dependiendo de Dios. No sé si tú te sientes así. Yo me siento muchas veces así. Señor, yo confío en ti. No sé lo que pueda pasar mañana. No sé si se dan o no se den las cosas. Pero yo confío en ti. ¿Te sientes igual? David estaba así. Porque recuerda, David no era, yo me las doy de muy acá, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por sus siguientes palabras. Goliat sigue: ven aquí y te daré tu carne a las aves de los animales salvajes, gritó Goliat. David responde, atención, esta es la evidencia de ver dónde tenía su confianza David, dónde estaba parado David. No era un chico atrabancado que quería, ¿verdad?, hacer alarde de sus habilidades natas, que claro que las tenía. Era un chico que sabía que era la oportunidad de que Dios se glorificara. Tal vez nunca has visto así a tu gigante, pero familia, tienes frente a ti la oportunidad de que Dios se glorifique.
No escuché ningún amén. Tienes la oportunidad de que Dios se glorifique. Tú vienes contra mí, espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Wow. Esa es la actitud, familia, que tú y yo debemos demostrar. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego le daré a los cadáveres de tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cuántos le podremos dar un aplauso al Señor? Eso es lo que hace un hombre de fe. No son declaraciones burdas. Hoy hemos confundido la fe con optimismo. La fe no es decir palabras optimistas. No veo a David siendo un optimista diciendo, familia, ¿cómo te llenas de fe? ¿Cómo te estás llenando de fe? Esa es la palabra, esa es la oportunidad. Tuvimos la oportunidad y la tenemos todos los días de seguir llenándonos de fe. ¿De qué te llenas? ¿De Facebook? ¿De qué te llenas? ¿De series? ¿Streaming? ¿De qué te llenas? Es la respuesta. Cuando viene el gigante, lo único que vas a dar es evidenciar de qué te has llenado. ¿Hay fe? La fe viene por el oír. Ahí está la respuesta. La palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Aquí hay una referencia de lo que Dios había hecho en un pasado. David sabía, no era una aclaración así aventurada, era la realidad de lo que Dios había hecho con Israel. Todos los que están, verso 41, estoy concluyendo, están reunidos, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esa batalla es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en mis manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así que David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó su vaina, la espada de Goliat, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, le dieron la vuelta y huyeron. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Última referencia. Familia, David tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. David vio a Goliat caer y se cumplió lo que dijo: yo te voy a cortar la cabeza. Y lo hizo. Quiero terminar, familia. Quiero que te pongas en pie, porque el tiempo se me ha agotado.